Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar siguiendo en nuestra serie estudiando el libro de Filipenses. Entonces quiero invitarles que abran sus Biblias a Filipenses 1. Y vamos a estar en los versículos 27 a 30. Entonces si pueden buscar Filipenses 1. Y hemos estado viendo hasta aquí la carta que escribe Pablo a los hermanos, a los filipenses en la iglesia. Y hemos visto su saludo, ¿no? Hemos visto su oración por ellos, que crezcan en un amor bíblico. Luego la semana pasada vimos el ejemplo de Pablo delante de ellos, que él está en la cárcel, está sufriendo, y él habla de su confianza que tiene en Cristo. Él habla de que para él el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque entiende lo que más vale en la vida es Cristo mismo y su relación con Él. Entonces, desde ese ejemplo de Pablo, ahora vamos pasando a empezando una parte donde Pablo exhorta y anima a los filipenses a una respuesta fiel delante de su persecución, delante de su sufrimiento. Y entonces, en este momento donde se encuentran los filipenses, Pablo les anima a vivir de una manera digna del Evangelio. Entonces el mensaje de hoy se llama Vidas dignas del Evangelio. Entonces vamos a leer empezando en el versículo 27 y luego vamos a orar. Dice Filipenses 1, 27, dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. ¿Por qué? A ustedes se las ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Vamos a orar. Señor, nos acercamos hoy, Señor, quizás con cargas, Señor, quizás con preocupaciones, con dudas, Señor. Y nos acercamos a tu palabra esperando escuchar de ti. Señor, somos tus siervos, somos tus hijos y buscamos ser animados, Señor, exhortados, dirigidos, enseñados por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que uses hoy tu palabra a través del Espíritu Santo para hablar a tu pueblo, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos, Señor, para llevar esa palabra de manera fiel. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que el Evangelio transforma nuestra manera de vivir en medio de la persecución y sufrimiento. Y particularmente que nos mantiene unidos a la comunidad de la fe y animados en la obra de Dios. Lo voy a decir otra vez. El Evangelio transforma nuestra manera de vivir en medio de la persecución y sufrimiento y nos mantiene unidos en la comunidad de la fe y animados en la obra de Dios. Y vamos a verlo en tres partes. Primero, viviendo
conforme al Evangelio. Segundo, siguiendo firmes en el Evangelio. Y tercero, sufriendo fieles por el Evangelio. Entonces queremos empezar ahí de vivir conforme al Evangelio. Y esto vemos en el versículo 27. Ahí vean, dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, el punto principal es donde empieza, dice solamente. Apunte de que esto es lo que más anhela Pablo por los filipenses. ¿Y qué es? Que viven de una manera digna del Evangelio. Aquí la idea de comportarse, en el griego trae también la idea de comportarse dentro del contexto de un reino. O sea, habla de ser ciudadanos. Entonces podremos decir que Pablo les exhorta que se comporten como ciudadanos del reino de Dios y de su evangelio. Tiene esa implicación de ser parte de un reino, de un país, de un pueblo. Y ese es un concepto repetido en Filipenses en el 3, en el 17, dice, hermanos, sean imitadores míos y observan a los que andan según el ejemplo que tienen nosotros. Y sigue, ¿por qué? El versículo 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. O sea, habla, una manera de entender nuestra identidad como cristianos, es que somos ciudadanos, no de los Estados Unidos, no de México ni Guatemala, sino del cielo. Que eso es nuestra ciudadanía principal y más eterna, ¿no? Que dura para siempre. Entonces, y creo hay varias cosas importantes. Si Él nos llama a vivir conforme al Evangelio, conforme a esta ciudadanía, hay varias cosas que tenemos que entender. Y el primero es que tenemos que entrar a ese reino. Porque la Biblia dice que todos nosotros nacimos en el reino ¿de quién? De Satanás. Somos ciudadanos de este mundo y del reinado de Satanás. Que por nuestro pecado estamos en un reino en rebelión contra Dios. ¿No? Que nuestro pecado contra Dios nos pone en oposición de Dios. Y más importante, nos pone bajo la ira de Dios. Dice que todos nosotros por nuestro pecado merecemos la muerte eterna. Y por eso es tan importante quién es Jesús. Que Jesús es Dios mismo que tomó forma de hombre y vivió una vida sin pecado. Una vida que no merecía la muerte y al que al final de su vida murió algo que no merecía por nosotros. Tomando el castigo que todos merecemos. Y ahora y el tercer día entonces resucitó de entre los muertos, declarando su victoria sobre el reinado de Satanás. Y luego nos ofrece perdón, reconciliación con Dios a través de Cristo. Y además nos promete adopción, ser adoptados como sus hijos, transformación de que ya vivimos para Dios y santificación, de purificarnos. Y nos llama a responder con fe, de poner nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, en este evangelio, este reino que debemos entrar, entramos por aceptar el evangelio. Aceptar el pecado en nuestro lado, del amor de Dios para nosotros, de un Cristo que sufrió, murió y vivió, murió y resucitó por nosotros.
y de esa promesa de perdón y transformación. Así entramos al reino, así llegamos a ser ciudadanos del reino. Pero lo interesante es si somos ya ciudadanos de este reino, Pablo dice que esa realidad debe transformar cómo vivimos, ¿no? Que esta identidad tiene reglas, tiene normas, tiene expectativas que son definidas por el Evangelio, ¿no? Que ese mensaje esencial luego impacta todas las partes de nuestras vidas. Nuestro propio pecado nos lleva a vivir con humildad, ¿no? Nos lleva a perdonar y tener paciencia con otros, de confesar nuestro pecado, de buscar reconciliación, de extender el perdón, porque hemos sido perdonados. La gracia de Dios nos lleva a agradecimiento y generosidad. Su transformación nos lleva a vivir vidas santas y con esperanza. Nos lleva a luchar contra el pecado, ¿no? Por amor a Cristo. Nos lleva a compartir las buenas nuevas con otros. Nos lleva a amar con conocimiento bíblico, como vimos antes, ¿no? Y discernimiento cristiano. Entonces, ser ciudadanos del Evangelio, del reino del cielo, nos lleva a vivir conforme al Evangelio. Pero hay una parte más muy importante aquí, y es que ser ciudadano es una identidad compartida. No es una profesión hecha a solas, sino esta responsabilidad que compartimos. Es de juntos vivir nuestras vidas como ciudadanos del reino de Dios, de vivir dignos, de una manera digna del Evangelio, juntos en comunidad. Por eso es tan importante la iglesia local, ¿no? Porque vivimos nuestra ciudadanía principal aquí, entre los hermanos. Entonces Pablo le llama aquí a un llamado muy grande. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio. Porque creo que el peligro aquí es que podemos tener una confesión del Evangelio sin una vida del Evangelio. Y no sé si alguna vez, saben, algunas tiendas tienen, todos los empleados tienen una camisa particular, quizá de un color. En el Target, ¿no? Tú vas y todos tienen camisa de color roja, ¿no? Y no sé si alguna vez a usted ha pasado que tú estás ahí buscando algo y ves a alguien ahí con camisa de color roja, ¿no? Y te acercas, mira que estoy buscando eso. Y ellos te voltean a ver confundidos. Y tú, ¿cómo qué? Y ellos, bueno, no sé dónde está, no trabajo aquí, ¿no? Y aunque tienen la camisa de Target, no son empleados. No pueden ayudar, no saben lo que el empleado sabe. No trabajan ahí, aunque tienen la camisa. Y creo a veces podemos ser así con el Evangelio, ¿no? Llevamos la camisa, quizá nos presentamos como cristianos, pero no es realmente quienes somos, o quizás no es realmente cómo vivimos. Y creo entonces el llamado aquí de Pablo nos lleva a evaluarnos y preguntar. Primero es el primero de, mira, ¿soy un cristiano? ¿Soy un ciudadano del reino? ¿De verdad he aceptado este mensaje de Cristo? O quizás nada más pongo la camisa y no impacta nada más de mi vida. Eso debe ser la pregunta. Y el segundo es, si somos cristianos, igual evaluarnos y decir, ¿me comporto de una manera digna del Evangelio de Cristo?
Quiero quizás que piensas de esta semana pasada, de lunes a sábado. El trabajo, no sé, hacer la casa, quizás estudio para algunos, jóvenes quizás. Si alguien hubiera estado grabando todo lo que hiciste, ¿qué verían? ¿Verían una manera de vivir digna del Evangelio? En tu trabajo actuaste con integridad, trabajaste con diligencia, empeño, aun sea un trabajo que quizás no te guste. Tu casa, ¿cómo tratabas a tu pareja, a tus hijos, a tu compañero de casa quizás, tus padres, si vives con tus padres? Con paciencia, con amor, quizás mostrando perdón, pidiendo perdón. No, el Evangelio no quiere decir que somos perfectos, pero sí quiere decir que reconozcamos nuestro pecado y pedimos perdón. ¿Sí? ¿Cómo usaste tu tiempo? ¿Pasaste tiempo con el Señor? ¿Personal, con familia? ¿Cómo usaste el tiempo de descanso? Ahí creo tenemos que todos mejorar un poco, ¿no? ¿Cómo descansamos? ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué estamos viendo en nuestros celulares? ¿No? Aquí Pablo describe un llamado de no solo identificarnos con un grupo de cristianos, sino de vivir todas las partes de nuestra vida como cristianos, de una manera digna del Evangelio, como ciudadanos del cielo. Entonces, pregunta para evaluarnos. ¿Dónde puede ser que Dios te está llamando a conformar tu manera de vivir a tu identidad principal como ciudadano del reino de Dios? ¿Dónde es que Dios está apuntando? ¿Dónde ha puesto ese foco, no? Para crecer. Y creo esto, en esta parte es donde es tan importante la otra parte de ser un ciudadano. Y eso es que es una identidad compartida. Entonces no estás solo. Y en este momento, cuando sentimos al Señor convenciéndonos de un pecado, de una área, de algo que tenemos que crecer, creo que uno de los primeros pasos que debes tomar es compartirlo con otra persona. Mira, hermano, estoy viendo esto en mi vida. Mi respuesta esta semana no estuvo bien. Veo este patrón de enojo. Ora por mí. Y una característica del reino de Dios es que todos necesitamos gracia. Todos fallamos, todos necesitamos perdón, todos necesitamos ese apoyo de otros. Todos somos pecadores que hemos sido perdonados y que sigamos luchando contra el pecado. Entonces, debemos ser una comunidad de personas que podemos ser abiertos con nuestro pecado, con nuestras luchas, buscar a otros, apoyarnos. Porque todos necesitamos eso, ¿no? Y estaba reflexionando y creo esto es algo que el Señor estaba trabajando en mi corazón en este último tiempo. Primero porque me casé, ¿no? Hace 9 meses. Y ya tengo una esposa que está conmigo mucho tiempo, ¿no? Y ve todas mis reacciones, ve todo lo que pienso, ¿no? No puedo esconder de ella, ¿no? Y lo interesante es que veo que no me quiero esconder. Porque veo que responde con gracia, con perdón, que ora por mí. Y digo, bueno, y ayuda, esto apenas vamos empezando, pero veo como dice, ayuda a ser más abierto, ¿sí? De exponerme más, de compartir más con ella, de esa confianza que crece, ¿no? Y además,
la dinámica con los otros líderes. Estamos buscando ser abiertos, de compartir luchas, de orar unos por otros. Y otra vez hay otra área en que el Señor está abriéndome, ayudándome a compartir, ¿no? Pedir la ayuda, el apoyo. Mira, tengo miedo aquí, tengo esto, ora por mí, ¿no? Y esto ha sido entonces una etapa, al final, muy dulce. Y creo que esto es el engaño de Satanás, es que al buscar ayuda va a poner peor. Vamos a sentir peor, ¿no? Y en cambio, es una invitación a experimentar la gracia, la aceptación de nuestros hermanos, ¿no? Entonces quiero animarles, mira, vivamos dignos del Evangelio y vivamos eso en comunidad, ayudándonos y saber que estamos aquí por ustedes, queremos compartir, queremos vivir juntos, queremos juntos ser una iglesia que viva de una manera digna del Evangelio. Que parte de eso es extender, recibir perdón, ¿no? De Dios. Entonces, aquí vemos los dos aspectos importantes de ser ciudadanos del Evangelio. Que sí hay expectativas, hay normas, hay reglas, un llamado a santidad y a la vez vivimos en comunidad. Y nos esforzamos a vivir como ciudadanos del reino de Dios juntos, viviendo la gracia y el perdón del Evangelio entre nosotros. Entonces lo que vamos a ver es que Pablo sigue expresando cómo debe vivir de una manera digna del Evangelio, digno del reino, en un contexto particular. Y eso es bajo la persecución que se encuentran, manteniéndose unidos en la fe. Entonces vemos otra vez en 27, dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios. Y aquí vemos el llamado a seguir fiel y firme en el Evangelio. Y hay tres cosas en particulares que les anima a hacer. El primero es que están firmes en un mismo espíritu. Segundo, que luchan unánimes por la fe. Y tercero, de no estar atemorizados por los adversarios. Entonces, primero ahí, estar firmes en un mismo espíritu. Les anima entonces a una firmeza y unidad en el Evangelio. De no ser llevado por los corrientes de pensamientos, de emociones, que les podría llevar a separarse, a la división, al criticismo. Y deja muy claro qué tipo de unidad está buscando. ¿Y cuál es? Es un mismo espíritu. Y muchas de las veces, la mayoría de las veces que aparece espíritu junto con unidad, y en esas frases refiere no en espíritu general, sino específico, al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, le llama a estar firmes en el Espíritu Santo, que Él esté obrando entre ellos. Y hay muchas cosas que hace el Espíritu en nosotros, pero si pensamos una unidad en el Espíritu Santo, podríamos empezar con la lista de Gálatas 6 de los frutos del Espíritu, ¿no? ¿Qué tipo de unidad deben buscar? Bueno, una unidad caracterizada por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. O sea, una unidad, una comunidad marcada por el Espíritu Santo y sus frutos. O sea, le llama a estar firmes, andando, caminando en el Espíritu Santo. Y eso es que caracteriza y mantiene la unidad, ¿no? Segundo, define la actividad que les debe ocupar. Dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio.
Entonces refiere otra vez la obra del Evangelio que mencionaba en los versículos 3 a 6, ¿no? Habla de él, que han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice, estoy convencido, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y habla de que ellos han compartido, han sido participantes del Evangelio juntos. Y les llama, mira, sigan luchando por el Evangelio. Sigan luchando en compartir las buenas nuevas. Luchan por esa fe, por esa verdad, por esa doctrina. Entonces es una unidad marcada por el Espíritu Santo y que tiene un propósito hacia qué? Luchar por el Evangelio, compartir el Evangelio. Y tercero, les advierte de algo. Dice 28, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Entonces sabe que por la presión de afuera, los filipenses podrían ser atemorizados y abrumados. La palabra aquí para atemorizar, a veces en otros contextos, en el griego, refiere a un caballo que se asusta en pánico. No sé si alguna vez han visto un caballo asustado. Yo sé que el pastor Daniel, que trabajaba con animales, los ha visto, ¿no? Y son como se espantan, ¿no? Y por eso tienes que cuidar mucho cuando los toques, te acercas para tocar y ir, para que no se asusten, ¿no? Porque te pueden patear y eso no quieres. Entonces, refiérenos de que en las persecuciones, en el sufrimiento, nos podemos atemorizar, nos podemos poner en pánico, ¿no? Y creo que todos hemos pasado eso, ¿no? Que algo pasa y nos abrumamos. Y quizás hay una persona opuesta a nosotros y nos asustamos. Y en cambio, les anima a tener fe y valentía bajo la persecución, bajo esa presión que vivimos. Y no estar entonces atemorizados en esos momentos. Porque esa es la tendencia humana, ¿no? De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. ¿Y por qué? ¿Por qué deben mantenerse fieles? ¿Por qué deben luchar unánimes? ¿Por qué deben estar atemorizados? ¿Cómo deben entender lo que está pasando? Y aquí es muy interesante, el 28 termina, dice, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Ok, entonces tenemos que entender qué está diciendo. Lo que quiere decir Pablo es que la firmeza de los filipenses, tanto su unidad como su lucha por el Evangelio, tanto su mantenerse firme y no ser atemorizados, esa respuesta es una doble señal. Señala dos cosas. Primero, de destrucción y juicio para los impíos, y luego salvación para cristianos. Y esto es importante porque muchas veces en las persecuciones parece lo opuesto, que los impíos son los que tienen poder y van a ganar, y nosotros somos los débiles, somos los perdedores, los que están perdiendo, pues. ¿Sí? Y él dice, no. Ven aquí que el hecho de que están firmes en el Evangelio muestra algo. Que ustedes son los hijos de Dios. Que son protegidos por Él. Que Él está con ustedes. Que están unidos, están siguiendo adelante. Y también es una muestra de la futura victoria de Dios sobre todos ellos. Y o sea, eso llega a ser un juicio y muestra que el juicio viene para los impíos. Entonces, así es un señal de perdición para ellos y de salvación para ustedes, y esto de Dios. O sea, de perdición,
salvación de Dios, ¿no? Y quiero, para ver esto, que es bueno verlo ilustrado. Y quiero que vayan a Hechos 5. Se vayan a Hechos 5. Y creo que esta historia ilustra todo lo que estamos hablando aquí. Entonces, y esta es la historia del pueblo, de la iglesia primitiva. Y ya en el 2 hemos visto todo el principio, la venida del Espíritu Santo. Y vemos la iglesia creciendo. Y aquí vemos la obra de Juan y Pedro. Y empezando, para dar contexto, el versículo 12, entonces Hechos 5:12 dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Entonces Dios seguía obrando por milagros. Entonces, y dice que acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. Entonces aquí vemos, primero, ese que está viendo, están juntos en el Evangelio, ¿no? Vemos ilustrado que están respondiendo la palabra y juntándose, ¿no? Pasan tiempo juntos y creciendo unánimes, ¿no? Como habla en Filipenses. Y luego no vamos a ver todo el pasaje, pero lo que ven aquí es que Pedro y Juan son llevados a la cárcel, un ángel los libra y es increíble, salen del cárcel el siguiente día, están en el templo predicando. Y van a buscarlos, a sacarles de la cárcel, y no están ahí. Están como, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y dicen, no, están otra vez en el templo predicando. Y están como, ¿qué? Ok, bueno, búscalos y tráigalos y vamos a ver qué onda. ¿Por qué siguen aquí? Entonces, ahí lo encontramos el 27. Dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Interesante, ¿no? Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos su fidelidad y unidad en el Evangelio. Dice, mira, no estamos atemorizados. Tenemos que seguir y obedecer a Dios y no al hombre. Ahí vemos su firmeza, ¿no? Y siguen predicando, ahí mismo, ¿no? Y vemos entonces cómo eso impacta a los impíos, los que estaban oponiendo a Dios. Ven el 33. Dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces el fariseo va a hablar y dice, les dijo, hombres de Israel, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso,
Les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjanlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. No sea que se hallan luchando contra Dios. Y creo esto ilustra tan claramente lo que Pablo enseña en Filipenses. Primero, una iglesia unida en un espíritu. La iglesia luchando por la fe y la predicación de la palabra. La iglesia no están atemorizados por lo que ponen a Cristo, hasta predicando a ellos mismos. Y que eso lleva a los cristianos a tener confianza en su salvación y lleva a los enemigos a Dios a tener temor y celo y notar, hay algo pasando aquí. Cuídense de no luchar contra Dios. Entonces, por eso dice, mira, esa respuesta delante de sufrimiento y persecución es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Entonces, una de las evidencias más grandes de ser hijos de Dios es cómo vivimos bajo la persecución y el sufrimiento. Eso hace una diferencia. Esto marca a nosotros como ciudadanos del reino de Dios. Y creo, aunque no vivimos con este tipo de persecución que pasaban los discípulos igual tenemos que hacer decisiones costosas por nuestra fe. Quizás en el trabajo, el ámbito laboral, quizás somos presionados a ser deshonestos o no seguir las leyes. Quizás en nuestras familias hay expectativas de perder el culto dominical para asistir a celebraciones. En la escuela sé que hay muchos de los jóvenes que viven con una presión de aceptar toda clase de perversiones de género, de sexualidad y aceptarlo como normal. Entonces, aunque no sufrimos violencia, si nos encontramos en momentos en que seguir a Dios, vivir conforme al Evangelio, nos lleva a ir contra los deseos de otros, ¿no? De recibir crítica, quizás de sufrir pérdidas de oportunidades o ganancias. Y estos son los momentos en que tenemos que comprometernos aún más de vivir de una manera digna del Evangelio. De buscar a nuestros hermanos, mantenernos firmes bajo la presión. De ser fiel al Señor. Entonces Pablo les llama a vivir digno del Evangelio, pero bajo la persecución de mantenerse unidos, luchar unánimes por la fe y no ser atemorizados. Y termina entonces su exhortación ayudándoles a saber el contexto en que están sufriendo y la persecución. Y esto creo es porque Pablo reconoce algo, que el sufrimiento es difícil, no lo entendemos y nos lleva a preguntas. Nos lleva a buscar el sentido de nuestros sufrimientos. Hacer la pregunta de por qué tengo que pasar esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Nos preguntamos, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Será que me ha dejado? Entonces, para que no creamos, que entendamos dónde está Dios, en ese momento, Pablo clarifica y enseña, en el 29 dice, porque a ustedes se las ha concedido por amor de Cristo
no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Entonces tenemos que ver, creo que debemos evaluar y decir, ok, ¿qué está diciendo aquí? Y creo, empieza bien, lo entendemos, ¿no? Dice, se las ha concedido. O sea, Dios habla de un don de Dios, un regalo, algo que nos ha dado como cristianos, como sus hijos. ¿Y en qué contexto? Por amor a Cristo. O sea, es una muestra de su amor y respondamos según su amor. ¿Y qué dice? Dice de creer en Él. Y creo hasta ahí vamos súper bien, ¿no? De que, bueno, un regalo de Dios es que respuesta del amor de Dios, confiamos en Él. Confiamos en Él para la salvación, ¿no? Y también para la vida cristiana. Creemos en su carácter, su cuidado, sus promesas. Entonces, bueno, es un don de Dios para nosotros. Pero sigue y añade, no solo creer, ese regalo no es solo creer, sino también sufrir por Él. Ahora, ¿qué? ¿Cómo es que dice que así como la fe es un regalo de Dios para nosotros, igual el sufrimiento? Creo que rara vez que vemos al sufrimiento de esa manera, como un regalo de Dios. La razón por que los filipenses están en sufrimiento por Cristo es porque es parte de las bendiciones que Cristo ha dado a su iglesia. Entonces, ¿cómo es que el sufrimiento es tan conectada con la fe y tan esencial a la vida cristiana? Y es interesante porque si vamos a través de la Escritura, lo que damos cuenta es que la Escritura conecta el sufrimiento tanto con nuestra unión con Cristo y también con nuestro crecimiento en la fe. En el versículo 10 del capítulo 3, versículo 10 de Filipenses, habla Pablo de participar en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. O sea, en ser unidos a Cristo, somos unidos a su sufrimiento. Y además, lo que vemos en toda la Escritura es que el sufrimiento es el medio a través de que más experimentamos la gracia de Dios. Es una parte esencial de nuestro crecimiento. Es una manera muy importante que podamos animar a otros hermanos. Y hasta habla de que por nuestro sufrimiento recibiremos premios eternos. Lo interesante es que al final la fe y el sufrimiento no son tan distintas, no son tan distantes. Dice en 1 Pedro 1, 6, dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, en el reino de Dios, la fe y el sufrimiento son esencialmente atadas. Vivimos a través del sufrimiento por nuestra confianza en Dios, y nuestra confianza en Dios crece a través del sufrimiento. Es el medio que Dios usa a transformarnos. Entonces, al final, Dios, en su gracia, en su bondad, nos concede la fe y el sufrimiento. Entonces, no deben creer que Dios les ha dejado
por el sufrimiento, porque en cambio es algo de Dios para ellos. Y Pablo entonces termina el pasaje dando su propio testimonio de este sufrimiento. Dice el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Entonces, el sufrimiento no es solo algo que viene de Dios, sino que Dios también ha concedido a Pablo, que Dios ha dado a él. Y menciona el mismo conflicto que vieron en mí. Es que cuando Pablo primero plantó la iglesia aquí, en Filipo, él estaba azotado y echado a la cárcel. Así era su experiencia de plantar y evangelizar ahí. Y ahora sigue otra vez en la cárcel otra vez. Entonces dice, el mismo conflicto y que ahora oyen que está en mí, ¿no? Que él dice, no, yo estoy aquí también. Yo estoy viviendo en persecuciones. Y creo, no es nada más que quiere mencionarlo, él lo pone ahí con propósito. Y eso es porque muchas veces en el sufrimiento podemos creer que lo que está pasando es algo que solo nosotros pasamos. Que, pobrecita de mí, yo no sé, hay ninguno que entiende, ninguno que ha vivido esto. Y podemos sentirnos aislados, podemos aislarnos hasta. Y Pablo dice, mira, no están solos en el sufrimiento, sino él mismo está viviéndolo, como los filipenses. Anímense, Dios está aquí, está obrando, y yo también estoy con ustedes en esto. Y estaba pensando, esta semana estaba hablando con mi esposa, que ella va 5 veces ahora a la semana, está levantando pesas. Y algo muy interesante es que eso es 5 veces más que yo voy al gimnasio. Entonces, vamos a ver cómo termina eso. Pero ella decía que ha notado que su ánimo va creciendo estando ahí por 2 razones. Uno es que empieza muy rápido a ver resultados. Que uno puede levantar más, se siente mejor de ánimo. Y dice, no, yo quiero estar porque tiene propósito, estoy haciendo algo, ¿no? Y además, que ha visto un gran impacto de no hacerlo solo. Entonces ha estado insistiendo con una hermana de la iglesia y dice, bueno, yo sé que tengo que estar ahí porque hay otra que está acompañándome, ¿no? Hay otra que va a estar ahí en la lucha. Y creo que son las 2 cosas que Pablo menciona aquí. Dice, mira, en este sufrimiento hay propósito. Dios está aquí. Dios está obrando. Viene de Dios. Y dice, además, no están solos en esto. Están acompañados. Y al final no es solo que Pablo los acompaña, pero como vimos en todo el pasaje, es que están acompañados por la comunidad ahí. Ya se lo dice. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente. Dice, mira, no depende de mí, sino que están acompañados juntos en el Evangelio, en tu iglesia local ahí. Entonces, mira, ten ánimo. Dios está contigo, está obrando y están juntos. Entonces, Pablo reconoce aquí que la manera en que respondamos al sufrimiento depende de cómo interpretamos y vemos al sufrimiento. Y la palabra de él nos llama a reinterpretar un poco el sufrimiento, de verlo de otra manera. Yo me acuerdo a los como 12 años, mis padres me dieron era un juego de herramientas, quizá varias cosas. Me acuerdo de una par de pinzas, ¿no? A los 12 años uno quiere quizá herramientas para un cumpleaños, ¿no? Pero lo interesante, estaba reflexionando y fui a donde mis herramientas y hasta hoy tengo las pinzas de ese cumpleaños. Hace más, ¿cuántos años? Muchos, bueno. Y estaba pensando, eso es como una de las únicas
únicos regalos que yo tengo desde tan temprano. Y aunque en el momento parecía como, ¿por qué necesito esto? Mis padres sabían que era algo que iba a ser muy provechoso para el futuro. Y que era algo que a los 12 años no entendía. Y hasta el día de hoy yo los uso, yo los tengo ahí con mis herramientas y es una bendición. Y creo que somos muy propensos de pensar así con el sufrimiento. Que dudamos de lo que Dios pone en nuestras vidas. Nos lleva a estas preguntas. Preguntar dónde está. Y debemos aceptar y decir, no. Nos ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Parte de su gran regalo para nuestro bien. Entonces debemos pensar qué cambiaría en nuestras vidas, en tu vida, si pudieras ver los momentos de sufrimiento por seguir a Cristo, no como un castigo, sino como un regalo de Dios, como una muestra de su amor. Que mientras que vivimos, que lo veamos como una muestra de su presencia. Mientras que nos mantenemos unidos, muestra su salvación para nosotros. Entonces Pablo aquí nos invita, mira, transforma, reinterpreta el sufrimiento y verlo como es, que es algo que viene de la bondad de Dios, de su amor por nosotros. Entonces, vemos aquí Pablo que llama a los filipenses de vivir de una manera particular, de vivir de una manera digna de ser ciudadanos del Evangelio, de vivir según sus normas, según sus realidades, y que además tiene esa aplicación particular, ¿no? De que viven con firmeza bajo la persecución y el sufrimiento. Entonces Pablo reconoce que una de las marcas más notables de nosotros como cristianos va a ser cómo respondamos al sufrimiento, cómo respondamos en la persecución. Porque solamente un hombre regenerado puede responder con gracia y con confianza en el Señor. Así que vemos cómo el Evangelio transforma de nuestra manera de vivir bajo la persecución y bajo el sufrimiento, ¿no? Nos mantiene unidos en la fe y animados en la obra de Dios. Y creo que Pablo viene a este tema con los filipenses porque sabe cómo son, cómo eran y cómo somos. Sabe que fácilmente podemos desanimarnos, abrumarnos, estar atemorizados y abrumados en el sufrimiento. Sabe que necesitamos ser recordados, ¿no? De estas verdades. Entonces no sé en qué punto te encuentras hoy, en esta semana, qué sufrimiento quizás estás viviendo, qué presión te encuentras, qué decisión difícil viene delante de ti. Pero quiero invitarte que esas verdades impactan. ¿Cómo enfrentas a esta semana? Que vivas como un ciudadano del Evangelio. Que vivas de una manera digna del Evangelio. Que te mantengas fiel y unánime con los hermanos. Que buscas hacer la obra del Evangelio. Y no te dejas ser llevado a temor o pánico delante de oposición, sino que descanses en que el mismo Dios que te ha dado este sufrimiento como un regalo de Él, también te va a dar la fe, confianza en Él para caminar
con fidelidad y gracia delante de este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que vivimos vidas en persecución y sufrimiento, Señor. Te damos gracias porque eso no es nada que ha escapado de tu control, sino que tú sigas obrando en medio de él, Señor. Señor, ayúdanos como una congregación vivir digno del Evangelio, Señor, de vivir vidas que reflejan quién eres, Señor, y tu bondad y cuidado en nosotros, Señor, y que nos mantenga firmes en el Evangelio, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.